Buenos días, hoy es viernes 4 de marzo del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al licenciado Francisco Escandón. Para con Francisco pedirle una lectura del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pancho, usted titula un artículo sobre este tema, Imperialismo o Paz. Y dice en la última parte, hasta antes del 2014, Rusia controlaba Ucrania, pero luego del derrocamiento del presidente Yanukovych, los Estados Unidos de Norteamérica pasaron a regentarla a través de mandatarios autoritarios. Ese cambio de dominio sembró violencia y muerte. Lo que estamos viviendo actualmente, Pancho. Jaime, para mí es un placer volver a tener un diálogo con usted. Quiero saludar a quienes nos miran y nos escuchan, a todos y todas. Es lamentable lo que está ocurriendo en esa parte del mundo, donde existe sin lugar a dudas una guerra de agresión de Rusia frente a Ucrania, pero también existe una guerra imperialista. Una guerra imperialista porque de un lado evidentemente está Rusia, que no es como se lo trata de catalogar como un gobierno comunista que está atacando a la libertad y al capitalismo. No, no, no. Rusia es capitalista. Rusia es una gran potencia. Rusia tiene intereses económicos, geopolíticos en ese sector concreto. Pero también del otro lado, apoyando a Ucrania, a un gobierno fascista como Zelensky, está básicamente Estados Unidos y todos los gobiernos que están en el entente de la OTAN. Pancho, ¿por qué fascista? Yo quiero invitar a todas las personas que nos miran y nos escuchan, revisar qué sectores están detrás del gobierno de Zelensky. Es un gobierno ultranacionalista en donde ha sido financiadas las actividades de grupos neonazis, particularmente uno, el grupo armado Azov. Revisemos, busquemos en las redes sociales, no únicamente nos quedemos con información que viene de las grandes cadenas. Y Zelensky ha sido un promotor financista de estos grupos armados que reivindican la presencia o el pensamiento de Hitler, su nombre, su figura, su ideario, sus acciones, sus prácticas, y estos sectores son los que plantean limpiar étnicamente Ucrania. Y básicamente son aquellos sectores que han dicho que hay que sacar de ese país a los musulmanes, sacar a las minorías étnicas. Y este es un conflicto, Jaime, de que no tiene solo relación a los últimos 10 días en que se declaró la guerra o que comenzó la misma, sino que tiene por lo menos 8 años, que tiene consecuencias, creo yo, incluso una herencia de la propia Guerra Fría, para poder graficar mejor. La Guerra Fría enfrentó a los Estados Unidos de Norteamérica, que querían sostener su hegemonía, versus lo que se llamó la Unión Soviética, de nombre, porque a partir de 1955 la Unión Soviética dejó de ser un socialismo y se convirtió en un social imperialismo progresivamente. Socialismo de nombre, imperialismo en los hechos. Entonces, las diferencias y las contradicciones entre estos dos imperialismos, la segunda etapa de la URSS desde 1955 para adelante y los Estados Unidos de Norteamérica dieron como resultado la Guerra Fría. Y esa Guerra Fría, en el caso de la Unión Soviética, tenía agrupados un conjunto de países de la Europa del Este. Allí estaban Bielorrusia, estaba también Ucrania, estaba Hungría, estaba Rumania, Moldovia, un conjunto de países más. Pero ocurrió que el momento del desmembramiento en la URSS en 1990, estos países comenzaron a ser disputados por la hegemonía tanto de Rusia, ya no con el nombre de Unión Soviética, sino de Rusia, como de igual forma de los Estados Unidos y de otras potencias. Y como usted dice, Yanukovych es uno de los presidentes anteriores al actual en Ucrania, que se alineó, puso su país a las órdenes de Rusia, ¿ya? Del mismo presidente Putin.
y hubo una importante acción por parte de las fuerzas occidentales, como se les llama en estos conflictos, por financiar actividades dentro de Ucrania para demandar de que ese país forme parte de la Unión Europea, que terminó, que confluyó en un importante Putin alzamiento no quiere eso, popular que se ¿no? le llamó el Euromaidán. Pancho, Putin no quiere que Ucrania forme parte de la Unión Europea para nada. Sí, pero yo quiero comentarle de que en el 2014 hubo un conflicto de importantes proporciones que duró meses, en donde una parte importante de la población reclamaba la adhesión a la Unión Europea. Pero sin embargo, del 2014 al 2022, después de la caída de Yanukovych, los gringos han tenido la dirección del país a través de un conjunto de mandatarios autoritarios. Pero sin embargo, hasta el día de hoy han logrado ese propósito que fue reclamado en el 2014, donde hubo una importante cantidad de muertos, de violencia, de sangre. Y ese elemento ha significado de que ahora recién, hace un par de días, le van a dar un estatus diferente a Ucrania para hacer de una manera rápida su ingreso a la Unión Europea, que pone también en riesgo que el conflicto se agudice. Y a eso sumémosle, aparte de esta intención por parte de los gringos de anexarse Ucrania a la Unión Europea, y también los intereses que hay de Alemania de por medio, está esta serie de conflictos que ha ocurrido en las provincias separatistas, básicamente de Lugansk y Donetsk. Allí hay sectores en que reivindican ser prorrusos, que no quieren ser proeuropeos. Y eso ha significado también de que la comunidad internacional no reconozca estas decisiones de autodeterminación de esas provincias de ser un país distinto. Y hay un conflicto que allí ha significado la península de Crimea, la anexión a Rusia y una escalada militar que es altamente peligrosa, no solamente para la región, mi querido Jaime, sino para el mundo entero. Pancho, Pone en riesgo la paz mundial. entonces no está de por medio un solo problema, pues, sino varios problemas. Sí, no solamente es el problema este de la geopolítica. Claro, Debemos entender en dónde está ubicado Ucrania. Está básicamente al norte del Mar Negro. Por el Mar Negro ese es una importante zona de comercio, en donde no solamente existen gasoductos u oleoductos que llevan los combustibles en sí. general, sino es una importante zona de comercio que tiene salida hacia el Mediterráneo. Y con el Mediterráneo usted controla la parte norte del África, que también tiene una serie de conflictos Es a una, propósito de la primavera árabe, es una, y tiene la zona de Europa del Sur. es una zona estratégica. Sin lugar a dudas, allí tiene usted salida al Pacífico y un importante ruta del comercio. A propósito, la propia Ruta de la Seda, que es un proyecto comercial mundial de China para tratar de convertirse en la primera potencia mundial, precisamente sale también por esa zona. Entonces, no se trata tan solamente de los intereses entre rusos y gringos, sino se trata también de los intereses entre asiáticos y europeos, ¿ya? Entonces, allí se están alineando las diferentes potencias. Los votos que usted ve en la Asamblea de las Naciones Unidas, los votos contrarios a las sanciones a Rusia y los que se abstienen, básicamente se trata de un alineamiento entre una y otra potencia. Y Dos grupos, entonces ¿no? deja de ser un conflicto de una guerra de agresión como la que existió en Irak, tan condenable como la de ahora, o en Afganistán, tan condenable como la de ahora. Fue una Pero invasión, sin ¿no? embargo, sobre todo son el problema de las guerras de los imperialistas, de las superpotencias que allí quieren aprovecharse de los importantes recursos naturales que tiene ese país, Ucrania, de la posición geoestratégica que ocupa, pero también de los recursos naturales y algunos vinculados a los agrícolas. No se olviden que entre otros elementos, además del gas, del petróleo, del uranio, del hierro que tiene ese país en importantes cantidades, ese es un país que es básicamente el granero, una importante producción agroexportadora hacia toda Europa. Entonces, ese es un elemento a tomar en cuenta. Y a eso sumémosle también el problema de la hegemonía militar que pretende imponer. Entonces, es un desafío que se ponen de lado a lado. Y también los rezagos que tiene de la propia Guerra Fría. Yo le digo rezagos, Jaime,
porque la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es básicamente un engendro de la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría se creó la OTAN con 8 países que fueron básicamente miembros de la misma. Ahora existen 30 países miembros de la OTAN. Y uno podría pensar que todos los países del Atlántico Norte podrían ser parte de la misma, pero no hay, es tan ridículo que países como por ejemplo Colombia, que no está en el Atlántico Norte, ya forma parte de la misma, y que incluso se ha invitado a Uruguay a formar parte de la OTAN. Eso es un proyecto militar hegemonista que tiene como objeto poner a un conjunto de naciones detrás de los Estados Unidos de Norteamérica y precautelar sus intereses. Pero si bien hay la OTAN desde el lado de la hegemonía norteamericana, también desde el desafío ruso existe la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es una OTAN equivalente al lado de Oriente, y quieren entrar en esa contradicción. Pero lo que ha logrado en uno y otro, además de la escalada armamentista, es darle cabida a que las crisis que se están desarrollando o engendrando dentro de sus países puedan ser resueltas a través de la industria armamentista. Y también poner a preparar, a calentar a la industria de la reconstrucción del país. Porque si es que gana una u otra potencia y conflicto allí en Ucrania, no es de que los ucranianos van a reconstruir su país, discúlpenme la efemérides, sino básicamente de que van a ser las grandes industrias, los monopolios y las transnacionales de uno o de otro país o de otras localidades las que van a reconstruir. Y esa reconstrucción, Pancho, costará cientos de millones de dólares. Y estará bajo el financiamiento de los propios pueblos ucranianos. Por lo tanto, es pertinente de que se reclame que Rusia no tiene ningún derecho a básicamente afectar la paz mundial, pero también de que no puede la OTAN, no puede las otras superpotencias trabajar por desestabilizar la región, y el intento de lo que significaría un neozarismo por parte de Rusia, de Putin, y de una política ultranacionalista también desde el lado del gobierno del presidente ucraniano. Entonces, está de por medio la paz mundial, está de por medio los recursos naturales, pero también la desestabilización de la región y la desestabilización del mundo entero. Mucha gente se pregunta si es que eso significaría una tercera guerra mundial. Yo en lo particular considero de que no hay, es incierta esa particularidad de la mundialización de la guerra, pero es previsible de que estallen otros conflictos armados en otras zonas del mundo entero, en donde se contradicen los intereses interimperialistas. O sea, ahora mismo, mientras se bombardea los alrededores de Kiev en Ucrania, y es condenable y el mundo entero ha dado una reacción, pero no hay el mismo rasero de valoración, el mismo rasero de cuestionamiento con respecto al conflicto en Yemen, o lo que están haciendo los israelíes en Palestina, o lo que hicieron los norteamericanos en Afganistán, o lo que hicieron los norteamericanos en Irak. No, ahí, mientras la bandera del agresor sea las barras y las estrellas, entonces ahí es considerado como la exportación de la democracia y la libertad. No, toda guerra imperialista es condenable. No es un momento de los ultranacionalismos, no es un momento de las políticas fascistas, pero tampoco de los alineamientos con ningún país o ninguna superpotencia. Y en eso hay un tremendo error por parte del presidente ecuatoriano, de Guillermo Lasso, quien básicamente, o de manera tácita, ha planteado su apoyo al imperialismo norteamericano en esta guerra. Y esto tendrá complicaciones incluso en la economía ecuatoriana. Ahora, Francisco, mientras las imágenes muestran la destrucción de ciudades por los tanques, los aviones, los misiles, la central nuclear, dicen que es una de las más importantes de Europa. Hay una crisis humanitaria sin precedentes. Se habla ya de 1 millón de refugiados ucranianos que están saliendo del país en busca de asilo. Esta situación es sumamente preocupante, ¿no? Latinoamericanos que han tenido que dejar, ecuatorianos que han tenido que dejar Ucrania. Entiendo que Sí, está hay una llegando crisis. hoy un primer grupo de ecuatorianos, dicen las informaciones, decía ayer el canciller, que hoy a las 9:30
llegaba vía aérea un primer grupo de ecuatorianos que estaban viviendo, estudiando en Ucrania. La crisis humanitaria, hablo. La crisis humanitaria va a ser más terrible de la que usted ha relatado, Jaime. Van a ser más de 1 millón de personas desplazadas. Me parece que la alta comisionada de los derechos humanos, la señora Bachelet, hablaba de 5 millones de desplazados probablemente. Pero incluso dentro de los desplazados existe un conjunto de discriminaciones. Entonces, está privilegiando el Estado ucraniano la salida de su población, de los ucranianos, de las mayorías étnicas, es decir, de los rubiositos, ojos azules. Mientras que las personas que emigraron a Ucrania, las minorías étnicas ucranianas, se les están poniendo un conjunto de peros para poder migrar, para poder desplazarse, para poder evitar la guerra. Eso demuestra la condición fascista del presidente Zelensky. Pero además las propias reveses o pasivos de la guerra que en el caso del Ecuador está ocurriendo es el problema con nuestros migrantes. Y es básicamente jóvenes los que han migrado hacia Ucrania, hacia ese sector del mundo para poder estudiar. Y fueron a estudiar sin el apoyo del Estado, básicamente con el apoyo de su familia. Y se han gastado importantes recursos económicos, Jaime. Decían ecuatorianos que estaban en Ucrania en entrevistas a diferentes medios de comunicación, Pancho, que estudiar en Ucrania, vivir en Ucrania, es mucho más barato que vivir en Ecuador y estudiar en Ecuador. Sí, pero significa un gasto y una erogación económica desde sus familias para poder financiar los estudios de sus hijos. Y es incorrecto por parte del gobierno nacional que solamente la alternativa que les den es retornar al Ecuador, pero que no exista garantías para poder trabajar, para poder estudiar en una universidad de calidad. Si nos dice eso, lo veremos luego. Claro. Si esas personas dicen hemos invertido... Pancho, lo que está haciendo el gobierno de Lazo es, lógicamente, sacando una tajada política de este tema, ¿no? Me parece que están haciendo las cosas de manera incorrecta. No se puede ofrecer tan solamente repatriarlos y no darles posibilidades de continuidad de sus estudios, no darles posibilidades de empleo, porque ni siquiera las personas que viven aquí tienen esas condiciones resueltas. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, la mayoría de ellos son jóvenes, y millones de ecuatorianos jóvenes no han podido ingresar a las universidades públicas del país. Y adicionalmente se ha reducido el presupuesto para las universidades en general. Entonces, el gobierno no le da salida a los problemas de nuestros migrantes, estudiantes que se encuentran en Ucrania y en los países vecinos, sino lo único que le está haciendo es entregándole un pasaje de avión y exponiéndole a las diferentes solicitudes que han hecho los padres de familia a través de las redes sociales. Y ese es un fallo, evidentemente, en la diplomacia, pero también un fallo es el alineamiento a la potencia extranjera norteamericana, al punto de que, yo le cuento un dato tan solamente, Jaime, luego analizaremos el tema del petróleo, el costo, los combustibles, si usted cree pertinente, pero las exportaciones de Ecuador hacia Rusia, ahora que se encuentra un conjunto de sanciones económicas alrededor de Rusia, implica de que las exportaciones están en entredichos es que se realizan o no. Significan $1.000 millones. Ecuador exporta $1.000 millones hacia Rusia y una cantidad importante de esos recursos económicos tienen que ver del banano, $700 millones, por ejemplo. Eso exportó el Ecuador en el año 2021 a Rusia. O en camarón, 150 millones de dólares. Flores, $100 millones. Nos va a costar entonces, económicamente. Sin duda. Además, este tema de las exportaciones, ya les digo, son $1.000 millones que exportó el Ecuador en el año 2021. El embajador ruso, al día de ayer, en una entrevista en un canal televisivo, hablaba de que la economía ecuatoriana es el segundo socio de Latinoamérica que tiene Rusia. Eso es preocupante. ¿Usted cree entonces, ingresos? Francisco, usted cree entonces que los empresarios ecuatorianos, deberán estar molestos con la posición del gobierno del señor Lazo en este conflicto? En este momento ya están preocupados. Claro. Están preocupados y están ejerciendo presión. Pero además del problema de los productos de exportación, estos de la agroexportación, banano, camarón, flores, pescado en general,
También está el problema de los insumos agrícolas. La urea, los fertilizantes, los herbicidas se producen en Rusia. Y si nosotros los importamos desde Rusia, implicará que los costos de producción en el agro van a crecer. Y por lo tanto, los productos de consumo, en su casa, en la mía, de quienes nos miran y nos escuchan, se elevarán. Va a ser una mayor inflación, mayor carestía de la vida. Y súmele un tercer elemento que a mí me preocupa, es el costo de los combustibles. Ve, ahora tenemos un petróleo que ha superado la barrera de los $100 en el Ecuador, que es importante. Son recursos, divisas mayores en el presupuesto general del Estado. Pero el Ecuador exporta petróleo e importa una parte importante de los combustibles, gasolinas, naftas, diésel. Y eso significará de que se elevarán los costos de comercialización de los combustibles. Ahora el gobierno tiene un reto. Se habla de que para el 11 de marzo, que cada mes, cada 11 de cada mes se revisa el precio de los combustibles, la gasolina súper incrementará sobre los $4. Así dicen. Porque son los costos internacionales a lo que ha decretado el gobierno. Eso han manifestado ya. Que Pero ahora el posiblemente gobierno por está en encima. un entredicho. Liberaliza nuevamente el precio de los combustibles de la gasolina Ecopaís o Extra y el diésel, porque está suspendido, no es de que ya se derogó el decreto ejecutivo. Y si es que tienen esta presión del Fondo Monetario Internacional, que a propósito en estos días está visitando el Ecuador para ver si cumplió adecuadamente los deberes enviados al presidente Lasso, si es que hay exigencia del fondo, probablemente implique una elevación de los costos de los combustibles, del costo de la vida, y eso significará mayor inestabilidad. Se viene entonces una escalada de precios. Desde mi opinión, sí. Desde mi opinión, esos son los efectos de la guerra, y no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Pero depende de cómo reaccionen los diferentes países para entender de que sus políticas de alineamiento atrás de una u otra potencia son inconvenientes para el desarrollo de los países o para la sostenibilidad de los mismos. Por lo tanto, yo creo que si bien no es un momento para los nacionalismos, no es un momento para alinearse detrás de ninguna potencia extranjera, pero creo que sí es el momento para generar una especie de bloque o de polo de no alineados. En el mundo entero ha habido experiencias históricas de países no alineados que no estaban alrededor en ese tiempo de la Guerra Fría de la Unión Soviética o de Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, este es un momento propicio a aquello y demandar la paz, demandar sobre todo la autodeterminación de los pueblos. No puede ser la OTAN ni la equivalente a la OTAN en Rusia, no puede ser los Estados Unidos, ni Alemania, China, ni Rusia la que determine los destinos de los ucranianos, sino son los mismos ucranianos los que deben hacer. Pancho, le consulto, ¿sirve de algo la posición de la Organización de las Naciones Unidas en este tema? Este es otro tema, Jaime, que bien traído a colación. La ONU es un instrumento inservible en este momento. No solamente ahora, a propósito del conflicto en Ucrania, sino me parece en la historia de la ONU, ha perdido peso específico. Un instrumento que pretendía garantizar la paz y la seguridad mundial no tiene peso específico sobre las decisiones que tomen los países, si es que no resuelve el Consejo de Seguridad de la ONU. Porque puede haber una votación mayoritaria, como por ejemplo la condena de la agresión de Israel a Palestina, o como por ejemplo la política norteamericana alrededor del embargo a Cuba. Pero basta de que un país en el Consejo de Seguridad, no digo ni siquiera en la Asamblea de Naciones Unidas, donde en la Asamblea están representados todos los países del planeta Tierra, pero en el Consejo de Seguridad están los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y más o algunos determinados que se van cambiando de determinado tiempo. Pero basta de que uno ni siquiera se oponga, sino se abstenga, no puede hacer nada las Naciones Unidas. Es lo que ocurrió ahora a propósito en Ucrania. Quisieron hacer un conjunto de políticas para sancionar de manera ejemplar a Rusia, pero se abstuvo China, y las Naciones Unidas, de acuerdo a su normativa, no puede hacer absolutamente nada. Es una política de gobiernos no alineados, de países no alineados, puede significar incluso la contribución de un nuevo organismo internacional que efectivamente garantice la paz de las naciones. Ayer hubo un acuerdo momentáneo
entre delegados de Rusia y Ucrania, un acuerdo, digamos, un pare momentáneo al fuego para hacer un corredor humanitario para que la gente siga saliendo. Sí, pero ese corredor humanitario tiene una determinada extensión en el tiempo y una extensión geográfica. No quiere decir de que se van a detener los bombardeos, No, los tiros, es momentáneo, digo. no, ni siquiera eso, Jaime. Es de una determinada zona Ah, de determinada Ucrania, zona, perfecto. Ya. porque en otras están exentas de ese corredor De ese, humanitario y allí va a seguir el conflicto. Un aquí conflicto, no bombardeamos, pero acá sí. exactamente, exactamente, y va a ser una escalada del conflicto que me parece de que puede generalizarse, ya está generalizado en Ucrania, pero que corre el riesgo de generalizarse en la región y en otras partes. Ahora las amenazas de los países nórdicos como Suecia, como Noruega, de incorporarse a la Unión Europea, ellos no estaban dentro de ese bloque y también formar parte de la OTAN pone en riesgo la regionalización del conflicto, así como también las posiciones de Bielorrusia, que es un país prorruso, va a generar un conflicto de mayores proporciones. Son de por medio los intereses imperialistas, los intereses de los monopolios de las transnacionales, quienes nuevamente ponen en riesgo la paz mundial. No son los ¿Y qué intereses de los pasa, pueblos. y qué pasa con Estados Unidos, Pancho? Ya para concluir, ¿qué está mirando los toros desde lejos? No, para nada. Los No. Estados Unidos es el señor de la guerra. Y el señor de la guerra no tan solamente ahora está siendo disputado por Putin. Putin está jugando sus fichas en este ajedrez. Me parece a mí de que existe una información muy sesgada, la que nos llega en esta parte del mundo. Biden dijo, no sabe lo que le espera a Putin. Sí, sin lugar a dudas, pero también Putin tiene sus as bajo la manga. No olvide de que hay una importante alianza construida con tiempo de Rusia con China. China. Uh-huh. Entonces, los norteamericanos tienen puesto buena parte de sus barbas al remojo, porque saben también de la capacidad militar que tendría la unidad Rusia-China, que puede desembocar precisamente en los alineamientos. Por eso digo de que es peligroso de que nuestro país y otros más vecinos se alineen con algunos de los gángsters de la guerra. Es pertinente de que tengamos en cuenta que un movimiento por la paz debe tener esta independencia. Y los gringos tienen sus intereses también en el propio Ucrania. No es de gratis el envío de importantes toneladas de material bélico, ¿Y en dónde no tienen sino intereses? además de ¿No? la industria armamentista, está de por medio cómo se apropia de los recursos naturales, se apropia también de los recursos minerales y de la industria de la reconstrucción en ese país. ¿En dónde no tienen intereses los gringos, no? ¿En dónde no tienen intereses? Sí, Jaime, pero me parece de que este es un problema que tenemos que discutirlo más. Está alrededor de la geopolítica mundial y del reparto del mundo entero. No es el mismo mundo de ahora de lo que vivíamos hace 20 años atrás o cuando comenzó la guerra en Irak, en donde era incuestionable la hegemonía norteamericana y no hubo ningún país que le ponga un cuestionamiento, ningún presidente mundial. Ningún presidente mundial del mundo entero, a excepción de Saddam Hussein y del mundo árabe, cuestionaron la invasión norteamericana a Irak. Pero ahora sí existe una contrahegemonía, pero una contrahegemonía que es imperialista, ¿ya? Como la de Rusia o como la de China, que por cierto tiene una escalada de conflicto silencioso desde hace tiempo atrás. Acuérdese la guerra comercial, fue con China. Acuérdese el conflicto que tienen alrededor de las armas nucleares, ha sido con estos países. Entonces lo que está ocurriendo es de que la hegemonía norteamericana es la principal economía, la principal superpotencia, pero ahora hay algunos países que no le agachan la cabeza. Y eso es el riesgo de la guerra mundial, es el riesgo de la guerra mundial. Entonces, incluso algunas zonas que eran reservadas para el control exclusivo de los gringos, como por ejemplo Latinoamérica, hoy es disputado por China. Ven el caso del Ecuador, por ejemplo. En el Ecuador, hace 20 años atrás, nadie cuestionaba de que los gringos eran los amos y señores, que este era su patio trasero. Pero ahora el país al que más le debe Ecuador es China. Uh-huh. Esta disputa por ser el dios de la guerra, el dios de la economía, el dios del comercio, está desatado en el mundo entero
Y esto tendrá consecuencias no solamente belicistas, sino de un nuevo reparto del mundo y de una nueva geopolítica mundial, en donde lo que hemos reconocido nosotros, cuál es el territorio que le corresponde a cada país, a cada potencia extranjera, puede efectivamente reconstruirse. El imperialismo es guerra y muerte. El mundo quiere paz. No es mi frase, es la suya. Con esto Sí, concluimos, Pancho. una de las características del imperialismo es el reparto del mundo. Y para repartirse el mundo, como hay intereses de lado y lado, la guerra es un instrumento para hacerlo. Y la guerra es un ejercicio de muerte. La gente común y corriente, como usted, como yo, los pueblos en general, no queremos la muerte, queremos la vida, queremos la paz. Y por lo tanto, un movimiento por la paz en el mundo pasa por cuestionar a los imperialismos, por exigir a Estados Unidos, a Rusia, a China, a Alemania, al resto de imperialismos de que saquen sus manos de Ucrania y que saquen sus manos del mundo entero. Bien, gracias al licenciado Francisco Escandón por el análisis, puntos de vista, lectura sobre este conflicto bélico, la invasión de Rusia a Ucrania. Pancho, volveremos en los próximos días, dependiendo cómo se desenvuelven estos tristes y lamentables acontecimientos que estamos viviendo en el mundo. Volveremos, digo, para seguir analizando lo que sucede, lo que viene. Ojalá que sea paz y no más muerte, no más violencia, no más miseria, no más desolación. Pancho, Con todo, desde siempre y hasta siempre. con todo gusto, Jaime. Saludos a todos y todas.